En menos de una semana, 3 organizaciones distintas han protestado en contra de las medidas que dirige la Superintendencia de Administración Tributaria. Además, el próximo miércoles, el Comité de Desarrollo Campesino está hablando de una manifestación a nivel nacional que podría bloquear distintos puntos del país. Sobre esto hablamos hoy en Sin Filtro, pero antes, una nota introductoria de nuestra compañera Lourdes Hércules. La gremial de transportes de encomiendas realizó una protesta frente al Palacio Nacional para pedir al gobierno de Jimmy Morales que cesen los cobros en aduanas. Por un lado, señalan que la SAT ha hecho incrementos tarifarios. Esto es algo que todos los guatemaltecos sabemos que ha existido todo el tiempo, pero este año se han incrementado enormemente y ya no soportamos la situación. Por eso estamos denunciándolo públicamente para que el presidente tome acciones inmediatas y resuelva el asunto. ¿Por qué aquí al frente al Palacio y no frente a la SAT, por ejemplo? Porque el diálogo con ellos se ha agotado. Hemos platicado con ellos y no hemos hablado con el intendente, el superintendente, también con el ministro de Finanzas. Les hemos planteado nuestro descontento, cuál es la problemática que tenemos, cuáles son los abusos. Por el otro, señalan que continúan los cobros ilegales en las aduanas, así como la retención de paquetes por más de 15 días. Esta es la tercera protesta que se da en una semana en la que se pide reducción de cobros por parte de la SAT. Primero caficultores, luego ganaderos y ahora transporte de encomiendas. Muchas gracias por seguirnos en Sin Filtro. Mirábamos esta nota de nuestra compañera Lourdes Hércules. En efecto, han habido en la última semana varias manifestaciones, estas en contra de la SAT o alegándole a la SAT procedimientos para lograr exenciones. Pero además a estas protestas se suma la que ya está generando mucha bulla de parte del Comité de Desarrollo Campesino anunciada para el próximo miércoles y en la cual, según trascendió en la tarde y noche de hoy, también se va a unir la gremial de transportistas, valga la redundancia, del transporte pesado. Así que pareciera ser una semana, no sé si el término es conflictivo o por lo menos difícil para el transitar en el país en líneas generales y también para a quienes se les demanda, que no solo es la SAT, sino también al gobierno de Jimmy Morales. Daniel Girin, Estuardo Zapeta, bienvenidos a Sin Filtro. Por favor, interactúen con nosotros con el hashtag SF más protestas. ¿Cuál es su primera apreciación de estas jornadas, Daniel? Bueno, en cuanto al fenómeno de protesta en términos generales, yo creo que estamos hablando de fenómenos bastante distintos. Digamos, las protestas que hemos visto hoy son protestas bastante minoritarias que atienden a un problema que es el problema de la SAT y que llaman la atención sobre el hecho de que la SAT requiere de enormes reformas y el sistema fiscal en general, administrativo fiscal, no solo la reforma fiscal en cuanto a cuánto tenemos que tasar la economía, sino la reforma administrativa SAT es un tema pendiente muy importante que no se va a solucionar solo imponiendo multas a grandes empresas, sino que hay que centrarse en eso y hay que hacer un gran trabajo. Las protestas del miércoles son protestas de otra naturaleza. No, yo creo que no tienen mucho que ver con lo que hemos visto hoy, sino que tienen que ver con una organización que está tomando fuerza y que es interesante lo que está pasando a nivel interior, comunitario del país. A mí me interesa mucho ver hacia dónde va eso, políticamente hablando. Estuardo Zapeta. Creo que tenemos que ver primero las peticiones que están haciendo, digamos, la protesta de hoy. Muy interesante porque ellos están protestando contra un sistema corrupto. Básicamente ese es el gran tema central que los afecta. Esta es una gremial de gente que trae encomiendas de Estados Unidos, que van de casa en casa, van recogiendo, por ejemplo, en Los Ángeles, ¿verdad? Las encomiendas vienen aquí, las traen en barcos y luego las reparten hasta casi que la puerta de la casa del destinatario. Pero en ese ínterin siempre pagaban en aduanas. De hecho, un pago extra, por no decirlo de otra manera. Una mini línea. Una mini línea que ahora se volvió una, no media, sino mega línea. Y eso es lo que estaban protestando, porque al final es muy fuerte. Los pagos, yo he platicado con varios de ellos y me estaban hablando que, digamos, de $25, esta cosa se fue hasta casi $1,000, ¿verdad? Entonces, como pues por cajas,
ya el número de cajas por contenedor y todo eso. Pero digamos, esto es muy específico, muy centrado, muy claro en términos de qué están pidiendo. Los del miércoles, ese sí es un merengue que yo no entiendo. Piden la nacionalización de la electricidad, piden la lucha contra el neoliberalismo, piden que se pelee, digamos, por los derechos de Argentina, de Brasil, de Bolivia, de Ecuador y de Venezuela. O sea, se piden tantas cosas. Ahí molestando los tuiteros, creo que en Sorna estaban diciendo, les faltó pedir que nos devuelvan Quintana Roo y el Soconusco, ¿verdad? Para las protestas que se están haciendo. Sin embargo, los mapas que ya salieron de las protestas para el miércoles es muy interesante. Yo escribía en Facebook, ¿verdad? Un comentario acerca de que el mapa deja libre rutas de narcotráfico, y eso fue para mí una de las cuestiones que más siempre me ha interesado. Porque cada vez que hay protesta, las rutas que quedan libres son las rutas de narcotráfico. Es esa media luna que va desde el Atlántico, de nuestro Caribe, pequeño Caribe, ¿verdad? Y que va a salir casi al Pacífico, pero pasa por toda la transversal del norte y va a salir por a Huehuetenango, llega a Varillas y baja. Y es interesante que eso se quede libre. Es solo una observación de un mapa. Lo que bloquean son las carreteras, ¿verdad? Sí, porque además pero no está la transversal del norte. ¿Por qué la transversal del norte no está bloqueada? Pero no es como que bloqueen los espacios aéreos. ¿Conocer la transversal del norte? ¿Dónde van? Pero vamos a ver. Conocer la transversal del norte. Conocen, quienes hemos vivido por ahí, quienes hemos trabajado por la transversal, sabemos la calidad y la cantidad de tránsito que se da por la transversal del norte. Sí. No solo de drogas, sino de contrabando. Digámoslo como es, ¿verdad? Pero esa parte está vacía. Ahí no hay ni bloqueos ni protestas. Sí, a mí me parece una casualidad. Demasiada casualidad. Yo me he dedicado buena parte de mi vida académica a estudiar narcotráfico y a estudiar crimen organizado. Y fui comisionado nacional para reforma política de drogas. Entonces, cuando uno ve cómo opera el narcotráfico, no es necesariamente a través de las carreteras nacionales y en días de hora punta. Porque si tú quieres movilizar y movilizas... Guatemala se movilizan en torno a 300 toneladas métricas de cocaína al año. No necesariamente necesitas que todos los días, a todas horas, las carreteras estén despejadas. 300 toneladas métricas es algo que mueves pues coyunturalmente, y lo mueves por tierra, mar, aire, y lo guardas en un depósito y lo dejas ahí un mes. Realmente, digamos, no sé hasta qué punto va a estar relacionada el bloqueo de unas carreteras nacionales de 7 de la mañana o 6 de la mañana a 5 de la tarde con las grandes rutas del narcotráfico que funcionan todos los días y que realmente utilizan las carreteras nacionales importantes de una manera coyuntural. Siendo la transversal del norte una de las pero fuera del tema del narco, las peticiones. Hay peticiones. Las peticiones, sí, las peticiones. Veámoslo como un fenómeno político, que yo creo que es lo realmente interesante. Ya se han declarado en algún momento que hay una intención de hacer Codeca un partido político. Y a mí eso me parece que es sumamente interesante y que estaría bien que todas estas estrategias que tienen que ver con demandas se lleven a la arena de la competencia política democrática. Y ahí es donde se va a ver cuánta gente está a favor de esta clase de programas. Yo estoy de acuerdo con Estuardo, que cuando te lees el comunicado les faltó decir que Guatemala vaya al Mundial y que seamos todos felices, digamos, pidiendo cosas que no son precisamente viables. Y a mí me gustaría ver cómo se traduce eso en legitimidad democrática, porque muchas veces se utiliza la retórica de que hay ciertas organizaciones que hablan por las comunidades o por los pueblos, pero no vemos que eso tenga una repercusión en el sistema político. Y si son capaces de canalizarse a través de un partido político, creo que va a ser mejor para todos. Y un tema que para mí sí es muy importante es la forma de financiamiento, aparte de la cooperación internacional que tiene Codeca, ¿verdad? Que es a través del robo de energía. El robo de energía se da en toda el área de San Marcos, vía abajo a la costa, abajo también ya se extendió hacia ciertos niveles del oriente también, y es energía que cambian, digamos, la distribución. Codeca se lo cobra a la gente y obviamente eso sirve para financiar mucho de este nivel de manifestaciones. De hecho, ya hay gente condenada por eso. Ya no estamos hablando de un fenómeno que sea secreto, no. Y Dios guarde el que no pague.
Es que esa es otra cosa. Y eso no lo pueden decir los televidentes que estén en área de Codeca y que haya sido un financiamiento a través del robo de energía eléctrica. Eso hay que denunciarlo. Y eso tendría que tener una persecución también en este proceso y en este nivel. Si ese va a ser el financiamiento de partido político y Codeca llega a ser partido político, sería muy interesante ver cómo reacciona el Tribunal Supremo Electoral. Quedaría como financiamiento electoral ilícito. Vamos a hablar de los reclamos políticos y este futuro político de Codeca, si es que logra concretarlo, pero cuando regresemos del corte, acompáñenos en la conversación, #SF más protestas, esperamos sus comentarios para verlos aquí en pantalla. Vamos a un corte comercial.